Bueno, la CONADEP fue básicamente una comisión conformada por hombres y mujeres independientes del gobierno, pero que eran personalidades destacadas en diversos ámbitos, en la medicina, en la literatura, en la ciencia, en el periodismo, que tuvo una representación a invitación del presidente de la Cámara de Diputados. Se invitó también a la de senadores, pero decidieron no constituirla, y fue la que en todo este proceso que llevó adelante el doctor Alfonsín de recuperación de la democracia para siempre, no para un periodo, y eso partía de un primer presupuesto que era terminar con la impunidad que caracterizó todos los golpes de Estado en la Argentina desde 1930, y que para eso era fundamental saber la verdad, que sea una verdad que se conozca, que la conozca la sociedad, y aplicar la máxima justicia posible. La CONADEP tenía por tarea justamente investigar qué era lo que había ocurrido, y fue una tarea que en 9 meses, más que la suma de casos y casos de desaparición, lo que se pudo desentrañar que hubo un verdadero plan siniestro de secuestro, de interrogatorio, de muerte y de desaparición de personas. En aquel momento me imagino que, si bien era el objetivo, no lo pensaban o teniendo en cuenta el contexto como democracia para siempre, ¿o sí? Bueno, fue el desafío del presidente Alfonsín. Lo que ocurre es que era muy difícil para mucha gente pensar que eso se podía concretar. Argentina seguía rodeado de países con dictaduras, como Chile, como Paraguay, Brasil, Uruguay. Justamente fue Argentina quien, con el presidente Alfonsín, inicia el periodo de democratización en toda la región. Por otro lado, se iba a investigar a aquellos que estaban entregando el poder y que todavía seguían en importantes lugares del poder. Así que, y era costumbre en la Argentina, las leyes del olvido, del perdón. Era lógico que mucha gente piense que era un objetivo prácticamente imposible de realizar. Y ahora, 40 años después, ¿cuál es tu mirada sobre aquel proceso y sobre aquella tarea de la que vos participaste como secretario? Bueno, con un enorme orgullo, sabiendo que hubo una decisión política, primero inquebrantable, del presidente Alfonsín, para superar todo tipo de presiones. Segundo, que la tarea de la CONADEP en el término de 9 meses pudo lograr ese objetivo de poder definir qué era lo que había pasado y que la sociedad lo entienda, y generó una verdadera condena moral que fue previa a la condena después en la justicia. Y después pudo en 9 meses generar todos los elementos para que, una vez elevados en la justicia, con un fiscal excepcional como fue Julio César Estracera, pudiera finalmente terminar con la impunidad y a partir de allí hacer realidad esta idea excepcional de democracia para siempre. Por supuesto que hay muchas cosas pendientes en la democracia, mucho para mejorar, muchas de las aspiraciones de aquel momento que todavía no se concretaron, pero creo que ya el hecho de ser un país democrático hoy pasa a ser una realidad. Y bueno, para mí en definitiva la CONADEP a la larga y con el tiempo pasó a ser esperanza y futuro. ¿Y qué se te viene a la cabeza ahora o qué sensaciones tenés cuando se pone en discusión desde el número de personas desaparecidas a la gravedad de los crímenes de lesa humanidad? Bueno, la verdad que es muy lamentable, pero creo que en la enorme mayoría de la sociedad argentina tiene absolutamente claro. En aquel momento el presidente Alfonsín dejó sin efecto la ley de autoamnistía, lo cual abrió las alternativas para seguir con los procesos judiciales y ordenó el procesamiento tanto
de los cabecillas de grupos guerrilleros como de las juntas militares, siempre siguiendo el debido proceso. Por lo tanto, ahí todo lo que quisieron instalar la idea de la teoría de los dos demonios no tiene ningún tipo de asidero. Y por otro lado, yo me resisto permanentemente a hablar del número, porque aquí no es que hubo muchos casos, sino básicamente que hubo, como les decía anteriormente, un plan y que significó miles y miles de desaparecidos, de robos de identidad, de desaparición de bebés que cambiaron de identidad, o sea, fueron cuestiones verdaderamente atroces que ocurrieron en la Argentina y que todo ese proceso en cierta medida por lo menos dejó exhibidas y permitió que se aplique la justicia y por supuesto siempre en el reconocimiento también de los organismos de derechos humanos que en los tiempos más difíciles tuvieron una tarea importantísima. Ahora sigue siendo importante contar, hacer docencia, porque tenemos en cuenta que hay toda una generación, por lo menos una o dos generaciones, que no vivieron esto y que se incorporan a la vida política y que escuchan estos otros discursos negacionistas. Sí, está muy bien, es una gran reflexión, porque son dos cosas, a veces puede no conocerse qué es lo que ocurrió, o no conocerse la tarea de la CONADEP, no conocerse la tarea del fiscal Estracera, de los jueces de la Constitución, pero también hay algo muy importante que es todo lo que pasaba antes, todo ese tiempo de la Argentina del miedo, de la Argentina donde se había cambiado hasta la característica de la sociedad, que de una sociedad abierta y solidaria se la convirtió en una sociedad temerosa y desconfiada de su propio vecino, donde caminar por las calles era encontrarse muchas veces con bombas, con explosiones, con gente que de golpe en un barrio desaparecía y que nadie sabía qué era lo que había ocurrido, con jóvenes que por tener el pelo largo o participar de encuentros, no sé, de rock nacional, eran considerados sospechosos. Bueno, eso se vivió en la Argentina. Hoy, gracias a Dios, tiene todo un aspecto positivo porque se vive con naturalidad, pero es importante periódicamente recordarlo para que ese nunca más que refleja el informe de la CONADEP verdaderamente sea una realidad en el país en que vivimos. Por último, ¿crees que estos discursos de odios que están tan en boga, que circulan por la sociedad, determinados niveles de violencia, incluso en la palabra oficial, más cierto descreimiento con la política, que suele ser cíclico, pueden afectar el sistema democrático en Argentina? Yo pienso que no. Pienso que la tarea esa se realizó tan bien que creo que hay una idea clara, pero también nos pone el gran desafío de que las cosas que no están hechas correctamente hay que hacerlas bien. Yo a veces escucho mucha gente que dice, y al final con la democracia hay pobreza, y el error es que no es la democracia. En todo caso son los partidos que tuvieron la oportunidad o tuvimos la oportunidad de gobernar y que verdaderamente no pudimos construir ese objetivo que finalmente persiga el pueblo argentino. El nunca más es producto de eso. Una de las principales virtudes del doctor Alfonsín fue haber hecho comprender que esa no iba a ser una tarea de algunos, sino que era la convocatoria al pueblo argentino. Y aunque a veces hubo partidos políticos que no querían acompañar, pero la sociedad en pleno acompañó, y el nunca más en definitiva es producto de esa gran gesta, a mi criterio la última gran gesta del pueblo argentino, y bueno, creo que es un ejemplo para repetir en calidad democrática, en realmente darle al país un rumbo, que no sea siempre empezar de cero, porque así jamás llegamos a ningún lado. Así que a mí me parece que en este ámbito
de subsistencia y garantías constitucionales, el desafío inmediato que deben asumir los gobernantes es esa búsqueda de poner objetivos comunes. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio.